está basada básicamente en estímulos y respuestas. Él no ve la comunicación como un proceso, él la ve como un acto de comunicación. En dicho acto de comunicación, él ve la comunicación como más centrada en un aspecto más fisiológico. Fíjense que el modelo del que él tiene, él plantea como que bueno, la comunicación va del aspecto cognitivo, pasa por las cuerdas vocales, algo así planteaba desde el modelo. Él no ve la comunicación como un proceso como tal, él no se plantea alrededor de qué hay de los emisores, qué pasa con los medios, qué pasa con los receptores, él no plantea eso en ese contexto, simplemente plantea como un acto comunicativo, estímulo-respuesta, es decir, un sujeto A que envía una onda sonora a un sujeto B que traspasa un medio, que tiene un canal. Para él es un acto comunicativo, pero no trasciende en cuanto a comprender qué es la comunicación o qué es un proceso comunicacional, él lo va mucho más allá. Simplemente un estímulo es una visión de una muy conductista de estímulo-respuesta. Y bajo esa noción conductista de estímulo-respuesta no te permite adentrarte en comprender qué es la comunicación y qué pasa con cada uno de esos agentes, con el medio que está interactuando en ese proceso comunicativo. De allí la diferencia de comprender actos, como lo ve el autor, y comprender el proceso comunicacional como lo ven otros autores diferentes a ver, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando hablamos de modelos, vamos a ir más allá de Aristóteles. Desde los primeros estudios de comunicología se hablaba de modelos lineales, modelos circulares, se hablaba de que los modelos circulares eran mucho más complejos porque tomaban en cuenta el proceso de feedback y de retroalimentación, como en su momento quizás lo tomaba Aristóteles cuando buscaba de básicamente a través de la comunicación dar a entender qué piensa también ese otro, o sea, ese proceso de retroalimentación como tal, pero de allí a decir que el mejor modelo de comunicación era el que había colocado Aristóteles, yo creo que no se puede afirmar tan tajantemente, pues, porque después de ello, dentro del mundo de la comunicología han surgido otros modelos que han tomado en cuenta otros aspectos que Aristóteles no los tomó. Por ejemplo, tomar en cuenta el análisis del medio, tomar en cuenta quién es el que habla, dónde habla y por qué habla, en qué contexto está hablando, qué pasa con los receptores. Esos modelos de comunicación, como lo planteaba Aristóteles, lo planteaba mismo Berla, se quedan limitados en ese aspecto, porque hay otros modelos que sí profundizan en esos aspectos. Y no podemos decir que puede haber un modelo unívoco de comunicación, porque la comunicación es un proceso altamente complejo, la comunicación humana es muy compleja, y atraparla fenoménicamente en un modelo sería muy difícil de hacer. ¿Okay? Entonces no podemos quedarnos solamente con el modelo de Aristóteles, pues hay otros autores de Aristóteles que hablan de la comunicación y profundizaron mucho más de lo que estaba planteando Aristóteles con la retórica. Dentro de los modelos de comunicación lo que nos interesa es comprender, una vez que se emite el mensaje, qué está entendiendo ese otro, y comprenderlo desde el punto de vista de que el proceso comunicacional hay que comprenderlo como un proceso de agencia compartida, un proceso comunitario, donde emisores y receptores comparten un instante de sus vidas, por así decirlo, a través del mensaje comunicativo. Y una vez que el emisor emite el mensaje, a nosotros nos interesa comprender qué está pensando ese receptor, cómo está llegando a ese mensaje a ese receptor, cómo está moviendo su mundo de vida, sus cosmovisiones, sus significados. Entonces, no es solamente quedarnos en el asunto retórico, sino ver también ese proceso de retroalimentación, ese proceso de feedback. De allí que hay que entender la comunicación como un proceso, por el proceso que se da de retroalimentación como tal. Hay visiones que, digamos que hay visiones encontradas acá, hay visiones muy negativas donde dicen que el modelo de Schoen y Weber sigue siendo un modelo cerrado de comunicación, un modelo cimentado en estímulos-respuestas. Sin embargo, hay otros autores que sí le ven una gran preponderancia al modelo de Schoen y Weber, sobre todo cuando se habla del modelo matemático de información, porque él trabajó con algunas variables, que es la variable de ruido, que son variables importantes a la hora de indagar el proceso comunicacional y todo lo que puede impactar el ruido de un proceso comunicativo. Pues. Entonces, en ese aspecto hay cosas rescatables del modelo de Schoen y Weber, aunque muchos otros siguen considerando como un modelo lineal, un modelo anclado en tratar de atrapar la comunicación en elementos numéricos, por así decirlo. Hay muchos consideran a Lahuel el padre de la comunicación. Fue el primero que planteó un modelo, y el primer modelo que planteó era un modelo bastante, digamos,
caricaturesco en muchos aspectos, porque es un modelo basado en actos comunicativos, es un modelo que no interesa el proceso de retroalimentación, sino que un emisor A emite un mensaje a un emisor B, el mensaje llegó. Lo que importa es la eficiencia del mensaje, pero no se está profundizando en el contexto social, político, cultural, simbólico que está operando cuando yo emito un mensaje. Ninguno de estos modelos que hemos hablado anteriormente profundiza en estos aspectos. Entonces, el modelo de Laswell es un modelo netamente conductista, basado en estímulo-respuesta, donde por razones de índole político e ideológico no interesaba para la época preguntarse por quién eran los emisores y por qué eran los emisores los que hablaban y quién eran los receptores y cómo llegaban el mensaje para los receptores. Entonces, es un modelo, digamos, que entrampado ideológicamente, un modelo mecanicista y un modelo donde se ve a la comunicación como un acto